Hola, yo soy Tati Valencia, en Activa tu Esencia, un programa para todos, donde compartiremos frases motivacionales, afirmaciones positivas, consejos, muchas experiencias y recomendaciones para crear una vida maravillosa. Quédate y descubre tu verdadero ser. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Activa tu Esencia con Tati Valencia. Gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy vamos a hablar justamente de un dicho muy famoso que dice: errar es de humanos. O sea, quiero que comprendamos, aceptemos y seamos conscientes a todo momento de nuestra vida que todos nos podemos equivocar. Ese es el objetivo de este episodio, que podamos comprendernos a nosotros mismos cuando nos equivocamos, pero también que podamos comprender y ser mucho más empáticos con los demás cuando cometen errores. La verdad es que al menos en mi vida personal me ha tocado mucho el hecho de ver, sobre todo en el ambiente laboral, personas que no pueden reconocer un error. Y eso no solamente desencadena ahora sí que genera una cadenita de mentiras, de cosas para tapar otras y situaciones incómodas o conflictos incluso en los equipos de trabajo y demás. Yo fui de las personas que no aceptaba mis errores. Fui de las personas que creía que no me equivocaba nunca, creía que podía alcanzar la perfección. Al día de hoy, creo que alcanzo mi perfección. Así que mi perfección es ser la mejor versión de mí hoy, mejor versión de lo que fui ayer. Y no me voy a comparar con nadie más, ¿ok? Entonces, si justamente, al menos en mi persona, me tocaba a veces pues equivocarme, ¿no? Y tienes que enfrentar las situaciones, lo que surge, los problemas, los conflictos, aclarar a veces qué pasó, cómo fue que pasó, como dice el dicho, pagar los platos rotos, y eso al inicio, siendo muy sincera, si trato de reflexionar lo que yo pensaba en ese momento, porque en ese momento de verdad no pensaba, no reflexionaba, no analizaba nada, así como tal, no analizaba nada, no era como normal para mí ser súper reflexiva y todo, no. En ese tiempo simplemente pensaba que me daba vergüenza, me daba pena que los demás vieran que me había equivocado. Me importaba demasiado que los demás creyeran o dudaran pues de mi capacidad. Era como de, no quiero perder la confianza, no quiero generar duda y quiero sentirme poderosa. Esa ansiedad y ese anhelo de sentirme poderosa lo he tenido toda mi vida, de verdad, toda mi vida. Entonces, realmente recuerdo eso, pero más era el qué dirán. O sea, casi todo mi miedo, toda mi frustración y todo era basado en el qué iban a decir los demás si descubrían que yo me había equivocado, que el error había sido mío. Realmente eso era lo que me preocupaba, eso era lo que me afectaba. Entonces, gracias a Dios, a la vida y al universo, pues el día de hoy eso ha cambiado. Y me ha costado mucho, tengo que decirlo, sobre todo en el aspecto académico y profesional, porque pues hoy me gusta mucho leer, estudiar y me considero una persona aplicada y comprometida, pero realmente aprendí también a relajarme en la vida en el momento en que valoré y acepté que me podía equivocar. Ahí fue donde yo sentí como una liberación, o sea, como Tati libre, así. Empecé a fluir con la vida, empecé a aceptar la vida y empecé a ser positiva. Justo al mismo tiempo en que entendí que de todas formas me iba a equivocar. O sea, me importe o no me importe lo que digan los demás, me voy a equivocar. Enfrente o no enfrente los problemas, me voy a equivocar. Entonces me di cuenta que me convenía más enfrentar las situaciones, dar la cara
y aprender de ellas. Por eso y después de esta pequeña introducción, que hoy estamos hablando de este tema de errar es de humanos. Así que vamos ahora sí al tema como tal. Y primero te quiero compartir de dónde surge esta frase, ¿ok? Esta frase viene del latín errare humanum est, que significa literalmente errar es de humano. Se considera que es intrínseco a la naturaleza humana, o sea, ya por el simple hecho de ser humanos nos vamos a equivocar, no lo podemos quitar, ya lo traemos como ahí pegado a nosotros, por lo que hay que aceptar los errores y aprender de ellos para evitar que se repitan. La frase está justamente en un lenguaje común y tenía como objetivo desde siempre mitigar la intensidad del fallo, o sea, no frustrarnos con el hecho de equivocarnos. Entonces, de verdad, que dice, por ejemplo, aquí, que la frase latina, justamente esta frase es atribución de Eanaus Seneca, probablemente Seneca el Viejo, que dice en la historia, que justamente se relaciona mucho con una frase también que dijo Filípicas de Cicerón, ¿ok? Quien quiera más información de esto se los paso, todo el dato, ¿va? Y la frase completa dice, errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. O sea, equivocarte está bien, pero si sigues viviendo en el error, eso sí ya no está bien, o sea, ya es diabólico, por decirlo así. Ya es como de, no, pues no estás aprendiendo, no estás aprovechando nada, entonces, ¿de qué sirve que te estés equivocando? ¿Ok? Así es como lo tenemos que ver. Para empezar, a mí me queda claro que esto no es una moda, no es algo que los psicólogos de ahorita lo sacaron, no. Es algo que viene viviendo y creándose desde siempre, desde añales. Y sé que en muchos aspectos, cómo vivían antes en otros países, en otras áreas y demás, pues a lo mejor no era la forma en la que quisiéramos nosotros vivir actualmente. Sin embargo, creo que hay muchas ideologías que podríamos rescatar de ellos y aplicarlas. Definitivamente, entre ellas esta. Así que, bueno, me voy al siguiente punto. ¿Qué es aquí primer punto de reflexión? ¿Qué es para ti equivocarte? ¿Qué significa para ti equivocarte? ¿Cómo te sientes cuando te equivocas? ¿Eres de las personas que acepta el error o se esconde? ¿Eres de las personas que a lo mejor se deja llevar por las emociones, explota y después reflexiona y se da cuenta que se equivocó y enmienda la situación, busca resolver o no? Evade, se va, huye de las situaciones. ¿Cómo eres cuando te equivocas? Ese es el primer punto de reflexión. Siempre para empezar a trabajar, recuerda que tenemos que autorreflexionar, analizar nuestra vida, nuestros aspectos, cómo nosotros nos desarrollamos, cómo somos ante cada situación de las que analizamos y poder con ello empezar a tomar acciones y aplicar herramientas para mejorar, ¿ok? Cuando cometemos un error a nivel personal, profesional, académico, independiente, en todas tus áreas, puedes analizar principalmente estos aspectos, sobre todo para trabajarlo y resolverlo y aparte estar mejor tú, que es lo que más nos importa, cuidar como esa armonía personal. El primer punto, tienes que analizar la situación. ¿Cómo fue todo el contexto que rodeó este error? Muchas veces me ha pasado a mí que de repente digo, ay, cometí un error en un oficio de dedo. Literalmente que así le dicen error de dedo porque a lo mejor no revisaste la ortografía y se te fue una letra de más y justo es la letra que está en el teclado a un ladito de la letra que quisiste poner, etcétera, ¿no? Y eso a veces pasa, pues si yo me pongo a ver,
pues a lo mejor yo voy a decir, pues es que tenía que revisar más. Sí, pero a lo mejor el contexto era de, es que ya tiene que estar ahorita, tiene 5 minutos para hacerlo, y entonces el tiempo de hacerlo se robó el tiempo de revisarlo o confirmar que estaba bien, por ejemplo. Entonces, este tipo de contexto a veces nos da la clave y la pauta para reconocer y aceptar las cosas que nos están pasando. O sea, no me voy a juzgar y no voy a ser tan dura conmigo a la hora de decir, ok, me equivoqué por algo que sé que en el contexto no pude yo controlar. ¿Ok? Entonces, por eso ahí tenemos que checar muy bien la situación en general, qué contexto tuvo y qué fue lo que en sí rodeó toda la situación, o sea, todo lo relacionado a la situación o todo lo relacionado a las personas que se involucran con la situación, que obviamente vamos a llegar hasta el punto en que nosotros sabemos, a lo mejor va a haber una parte que ya no vamos a saber qué pasa con ellos, o sea, no vamos a saber cuál es su situación personal y demás, pero podemos entender que no simplemente fue como culpa de nosotros, ¿ok? Y eso nos ayuda mucho a comprender la situación y minimizar nuestra intensidad con la que nos juzgamos a nosotros mismos, que la verdad es que creo que nosotros mismos somos nuestros peores jueces, somos los más duros. Y bueno, siguiente punto que puedes analizar cuando ya te equivocaste: la tarea en concreto que se debía llevar a cabo. ¿Cuál era la situación como tal? A veces nos conflictuamos queriendo hacer cosas de más y a la mera hora no queda ni lo que tenía que quedar ni lo que queríamos hacer. Entonces, justo por eso es importante que analicemos la tarea como tal, qué es lo que teníamos que hacer, qué es lo que tenía que suceder, qué es lo que tenía que pasar. ¿Ok? Una vez que analizamos eso, también puedes analizar y reflexionar todas las acciones y decisiones específicas que tomaste o que tomaron las personas que se relacionan al tema. O sea, en esta situación, en este error, ¿qué acciones, qué hizo alguien más? ¿Qué hizo la otra persona? ¿Qué pensó? ¿Qué decisión tomó? Y que pudo haber afectado en sí la razón o la cuestión en tal que generó el error, ¿ok? Y posterior a ello, como último, pues ya como tal, analizar los resultados. ¿Cuál fue el error? ¿Cómo sucede? ¿Cómo ya comprendiste ahora sí como todo el contexto? Entonces, ahora tienes que entender el resultado. Si hubiera sido, ahí en este punto es mi favorito, porque la verdad es que ya cuando tienes todo el contexto, segmentas como las responsabilidades de todos los involucrados. Al menos para mí se me hace más fácil pensar en, ok, si hubiera hecho esto, pudo haber resultado esto. Y entonces por eso me gusta analizar justamente los resultados. Así que así ustedes pónganse a analizar qué fue lo que resultó y ya con el análisis completo, imagina qué otras cosas pudieron haber resultado si hubiese sido diferente, ¿ok? Muchas veces pensamos que si regresamos el tiempo no haríamos las cosas de la misma manera que ya las estamos haciendo. Y es correcto, porque al día de hoy ya tenemos una experiencia que el día de ayer no teníamos. Entonces, creo que independientemente de eso, yo te invito a que no le adjudiques esa responsabilidad de tus errores a tu pasado, ¿ok? O sea, si no lo hiciste ya, ni modo, ya no pasó, ya no fue en ese momento y puede ser después y puedes mejorar mañana, ¿ok? Eso al menos a mí me ayudó muchísimo en el proceso de adaptarme y aceptar mis errores. Y otro punto esencial también que me ayudó muchísimo es justamente no tomarme las cosas personales y no darle importancia a lo que piensen los demás. O sea, me equivoqué, sí, pero en sí fue todo un contexto, fueron muchas situaciones que se sumaron para ese momento. Entonces, claro que me puedo equivocar y yo tendré que decidir si doy la cara, si no, si resuelvo o no resuelvo y qué tantas afectaciones tuvieron y qué tanto lo valoro o no. Sin embargo, pues tenemos que tratar de siempre cuidarlo y hacer lo que nos haga más bien a nosotros. ¿Con qué me siento mejor yo? Ese es el punto y así de fácil. No nos tenemos que conflictuar tanto, ¿ok?
¿ok? Entonces, aquí la pregunta del millón. Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué harías? Ese es el punto en el que te imaginas las otras 20, 30 opciones que pudiste haber hecho y que en este momento no elegiste. Eso no asegura que estas situaciones que te imaginaste o que piensas que harías si pudieras regresar el tiempo sean la solución o sean la respuesta correcta. A lo mejor te imaginas una cosa y lo aplicas en un futuro y puedes darte cuenta que tampoco era la solución y así sucesivamente. Entonces, creo que lo mejor siempre, aparte de reflexionar y que sí te va a ayudar muchísimo a ser consciente y ser súper sincero contigo mismo cuando te equivocas, pues definitivamente es aceptar que realmente siempre nos vamos a equivocar, porque eso está súper imposible que cambie, ¿ok? Entonces, como tips, debemos ser conscientes siempre de dos aspectos fundamentales cuando estamos haciendo algo o cuando surge alguna situación. Una, de quién soy yo, cuál es mi potencial, cuál es mi capacidad en ese contexto, o sea, en esa área de la situación que estoy analizando, cuál es mi capacidad. Por ejemplo, yo soy licenciada en Cultura Física y Deportes y voy a dar una clase de activación física. Mis condiciones para dar esta clase de activación física, pues en realidad van a ser muy buenas porque tengo la preparación, la capacidad, el conocimiento y todo. Pero si pongo a alguien, a algún comerciante que tiene una frutería y lo pongo a dar una clase de activación física, pues a lo mejor si entrena va a tener una noción, pero si no entrena no va a tener una noción clara de qué es o cómo lo puede hacer. Entonces, por eso es importante que comprendamos nosotros cuál es nuestro potencial y después que pensemos muy bien en qué es lo que tengo que hacer. Esos dos aspectos son fundamentales para comprender nuestro nivel de error. O sea, yo me puedo equivocar, sí, pero si es algo que yo no domino, que realmente estoy consciente que todavía no tengo esa capacidad, que no tengo esa experiencia, pues entonces casi es un hecho de que me puedo equivocar. Y entonces el analizar estos dos aspectos nos asegura que vamos a comprendernos más, nos vamos a aceptar más y que por lo tanto, una vez un poco más relajados, eso también nos ayuda a evitar más errores. Así que recuerda que el hecho de equivocarnos siempre, siempre, siempre va a determinar una posible oportunidad para crecer y ser mejor. Entonces, no te enfrasques en que te equivocaste una vez y no lo quieras volver a hacer. Enfráscate en que te equivocaste, pero que sabes que lo puedes lograr. ¿Ok? Entonces, en general, y ya para cerrar, para concluir este episodio, yo te quiero recomendar que de verdad aceptes que te puedes equivocar todos los días de tu vida y en todos los aspectos. Podemos ser la persona más inteligente, la persona más preparada, la persona con más cursos, más diplomas, más certificaciones y lo que quieras, y aún así nos podemos equivocar. Entonces, quitémonos todos los títulos. Y a mí este tip que te voy a dar ahorita, de verdad, a mí me cambia la vida y me hace vivir en paz, tranquila conmigo misma. Quítate todos los títulos. Yo, por ejemplo, solamente soy Tati. No soy la licenciada, no soy la servidora pública que tiene un puesto en X lugar, no soy la esposa, no soy la hija. Simplemente soy Tati. Y con ello, enfrenta cada día. Cuando lo haces así te vas a dar cuenta que realmente es mucho más sencillo mantener un equilibrio contigo misma, sentirte entregada contigo misma y aparte, pues aceptar y enfrentar mejor nuestros errores y dificultades que se nos presentan en el día a día. Así que espero que este episodio te haya gustado. Recuerda que aceptarlo no va de que no te afecte, no me estoy refiriendo a que no te importe, no me estoy refiriendo a que tienes que sonreír y estar feliz cuando te equivocas. No, quiero decir que esas emociones, esos sentimientos que te dan cuando te equivocas, déjalos pasar, déjalos fluir, vívelos, siéntelos, date un tiempo para experimentarlo. Reflexiona, analiza la situación, haz todas estas recomendaciones que te dije, pero quédate tranquila y confía en que lo puedes hacer mejor mañana y en que esto
siempre pudo haber pasado, ¿ok? No te quedes enfrascada en que no tenía que pasar o en que pudiste evitarlo. Seguramente sí, y seguramente todos lo pensamos después de equivocarnos muchas veces o de equivocarnos en cosas muy importantes. La vida es la mejor maestra, así que hay que confiar en cómo va fluyendo y dejar que las cosas simplemente sucedan, ¿ok? Recuerda que eres un ser maravilloso, lleno de luz, abundancia y amor, y que tú decides cómo experimentar tu vida, que tú decides cómo vivirla, que tú decides cómo sentirte hoy, mañana y siempre. Así que yo te sugiero que te sientas lleno de amor y felicidad y mucha alegría, y que le pintes una sonrisa a tu rostro, porque seguramente así te vas a ver mucho más guapo y mucho más guapa, ¿ok? Gracias por permitirme ser parte de tu vida, por ser parte de mi vida. Y pues nada, sígueme en mis redes sociales, estoy como Tati Valencia en Facebook y en YouTube, en Instagram y en TikTok estoy como TatiVal2. Activa la campanita porque estrenamos episodios todos los lunes, miércoles y viernes. Y déjame en los comentarios en qué cosas te cuesta más aceptar cuando te equivocas. Nos vemos, besos, abrazos y apapachos hasta el lugar del universo. Adiós.